Hola a todos, mi nombre es Alan Sigal, soy cardiólogo clínico del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Siguiendo esta línea de charlas, esta va a ser sobre la farmacología y las terapéuticas del COVID-19, más que nada basándonos en el análisis de la evidencia o escasa evidencia que hay detrás de las diferentes terapéuticas que se han propuesto, que algunas se han empezado a implementar y otras no tanto, pero para entender un poco cuál es la evidencia y el beneficio posible detrás de ellas. Para empezar, bueno, como saben, el primer caso de COVID-19 se informó en diciembre de 2019. A partir de ese momento se hizo una rápida traducción o codificación del genoma del SARS-CoV-2. Eso lo que nos permite es tener bien claro el mecanismo de replicación viral. ¿Y esto por qué es importante? Porque entender cómo se replica el virus implica que tenemos los blancos terapéuticos en donde podemos llegar a actuar. Este gráfico es muy explicativo. Lo que se ve es que el SARS-CoV-2 tiene una proteína llamada proteína S que se une a los receptores CK2. Esto es lo que lo permite es ser endocitado por la célula. Una vez que entra, sigue un proceso similar a prácticamente todos los virus, que se produce la denudación de la membrana del virus. Se libera el ARN simple cadena que tiene el SARS-CoV-2, y esto se genera una traducción en transformación de polipéptidos y luego por una polimerasa ARN dependiente en la síntesis de nuevas moléculas de ARN, que esto va a llevar a nuevas partículas virales y que esto se secreta al resto del cuerpo. Es un proceso, entre comillas, sencillo, pero lo que nos permite entonces es actuar sobre estos diferentes puntos o estadios de la replicación viral. Por ejemplo, la hidroxicloroquina, que vamos a hablar más en detalle un poco más adelante, inhibe la entrada celular, además de sus efectos sobre la inflamación. El lopinavir inhibe la proteólisis de los polipéptidos formados por el ARN simple cadena denudado del virus, y el remdesivir afecta a la ARN polimerasa. Entonces, las medicaciones más utilizadas tienen su mecanismo de acción basado en este ciclo de replicación viral. Entonces, si tuviéramos que dividir a las medicaciones en dos grandes grupos, serían los que bloquean el ingreso del virus a la célula, como el camostatin-cilato y arbidol, que no se están utilizando por el momento y que solamente son unas experimentales al momento, y la hidroxicloroquina, que sí se está utilizando y que vamos a hablar un poco más en detalle. También vamos a hablar un poco más en detalle de los medicamentos utilizados para interrumpir la replicación viral una vez que ha entrado a la célula, como el lopinavir y el remdesivir. Comenzando con la hidroxicloroquina, como saben, es una droga que está aprobada para el uso en el lupus, es una droga que tiene efectos antiinflamatorios, disminuye la producción de citoquinas, y además tiene efectos al bloquear el ingreso del virus a la célula. Ya ha demostrado muy buena actividad in vitro, de hecho ya con los brotes previos de SARS había demostrado actividad in vitro. En este caso, tanto la hidroxicloroquina como la cloroquina tienen buena actividad in vitro contra el SARS-CoV-2. Sin embargo, la hidroxicloroquina tiene mejor S50, eso significa que se requieren menos concentraciones de hidroxicloroquina para tener el mismo efecto. Y además, como saben, la hidroxicloroquina tiene menores interacciones medicamentosas que la cloroquina, por lo cual parece ser que de las dos sería la más indicada. Ahora, lo importante es, si bien es fundamental esta etapa in vitro para ver la efectividad, lo que más nos interesa en este momento es el pasaje de in vitro a in vivo. Por eso, el primer ensayo que se publicó al respecto de esto, el del uso de hidroxicloroquina en pacientes, en humanos sobre todo, fue un estudio francés de Gautret, que lo que hizo fue tomar inicialmente 42 pacientes, que luego bajaron a 36, que ya vamos a hablar un poco más de por qué, y esos 36 pacientes que quedaron, 20 pacientes recibieron hidroxicloroquina de forma no aleatorizada y de forma open label, contra 16 pacientes que no recibieron hidroxicloroquina y que fueron un grupo control cuestionable, que ya vamos a hablar más adelante. En este ensayo, a primera vista, lo que se vio es que los 20 pacientes que recibieron hidroxicloroquina, al sexto día el 70% habían negativizado la PCR para COVID, contra un 12% de aquellos que no lo habían recibido. Entonces, la reacción inicial fue una masiva difusión de estos resultados y una interpretación de que la hidroxicloroquina parecía ser la cura del COVID-19. Sin embargo,
es un ensayo que si uno lo mira más en detalle, está repleto de errores metodológicos y de diferentes puntos que ahora vamos a entrar en detalle que posiblemente harían que este mismo estudio en otras circunstancias ni siquiera se publique. Hay algunas cuestiones que saltan a la vista, como por ejemplo el N bajo, el hecho de que no sea aleatorizado, o el hecho de que sea open label. Ya esas tres cosas predisponen a muchos sesgos y que son cosas que criticamos habitualmente en los estudios. Pero además, en este caso particular, por ejemplo, esos 6 pacientes que mencioné previamente que salieron del estudio, lo hicieron porque habían empeorado su cuadro clínico. Entonces, pacientes que originalmente iban a estar en el estudio, como empeoraron, se retiraron. Otro problema de este ensayo es que el grupo control en verdad era pacientes que habían rechazado ingresar al estudio. Este grupo de pacientes habitualmente en los ensayos están excluidos de cualquier grupo, no se hacen como un grupo control. En este caso así fueron tomados. Y tal vez lo más llamativo es que analizando la carga viral en los pacientes de base, o sea, antes de comenzar el tratamiento, el grupo que recibió tratamiento con hidroxicloroquina tenía menor carga viral de base de aquellos que no recibieron el tratamiento. Inclusive, si uno se fija en aquellos que negativizaron la PCR, eran los que menos carga viral tenían basalmente. Entonces, negativizaron la PCR al día 6 por el hidroxicloroquina o negativizaron al día 6 la PCR porque tenían de por sí menos carga viral. En definitiva, todo esto hace que este ensayo sea muy cuestionable, y posteriormente a esto salieron 2 ensayos más, un ensayo chino de 30 pacientes que sí fue aleatorizado y controlado con placebo, que a 7 días no hubo diferencias en el clearance viral ni en los eventos adversos. Y por otro lado hubo otro ensayo francés que no fue un comparativo, sino que fueron 10 pacientes consecutivos que recibieron tanto hidroxicloroquina como acitromicina, y que a 6 días, 8 de 10, o sea el 80%, mantenía la PCR positiva. Por lo cual, por el momento, no podemos decir con certeza que la hidroxicloroquina o la cloroquina sean efectivas contra el coronavirus, y lo que sí podemos decir, que ya está demostrado desde hace muchos años, es el efecto proarrítmico por prolongación del QT que tiene la combinación de hidroxicloroquina con acitromicina. Entonces, dado que hay un riesgo comprobado, el beneficio dudoso, parece prudente por el momento, hasta no tener más evidencia, no avanzar tan masivamente como se ha hecho con el uso de hidroxicloroquina. La siguiente medicación de la que vamos a hablar es el lopinavir-ritonavir. Esta medicación ya había demostrado actividad in vitro contra otros coronaviridae. Sin embargo, no hay reportes de actividad in vitro de lopinavir-ritonavir contra el SARS-CoV-2. Lo que inicialmente teníamos era una cohorte pequeña retrospectiva, no autorizada, y algunos reportes de case reports que habían demostrado o parecían demostrar algún beneficio o mejoría con lopinavir-ritonavir. Sin embargo, este ensayo randomizado randomizó a 199 pacientes controlados contra placebo, y no hubo diferencias con el uso de lopinavir-ritonavir en el tiempo a mejoría clínica, en la mortalidad o en el clearance viral. Es decir, por el momento, nuevamente, no tenemos evidencia para decir que el lopinavir-ritonavir sea efectivo contra el COVID-19. Y la última droga que vamos a hablar en esta charla es del remdesivir. Esta droga es un inhibidor de la ARN polimerasa, que tenía efecto contra el ébola, en ese momento es cuando se usaba, cuando fue el brote de ébola reciente, y ya ha demostrado una excelente actividad in vitro contra el SARS-CoV-2. Lo que tenemos de publicaciones es un ensayo publicado en el New England Journal of Medicine de 61 pacientes. Es un estudio de uso compasivo, es decir, no fue un estudio aleatorizado, controlado contra placebo. Fueron 60 pacientes altamente seleccionados, en los cuales en estos pacientes lo que se vio es que había 57% de pacientes en asistencia respiratoria mecánica, 8% en ECMO, y a 18 días, o un promedio de seguimiento de 18 días, mejor dicho, el 68% de los pacientes tuvieron una mejoría en el requerimiento de oxígeno, y más de la mitad de los que estaban en RM fueron extubados, por lo cual parecería ser una interesante opción. Sin embargo, no podemos usar este ensayo no aleatorizado, open label y con pacientes tan seleccionados como nuestra única guía para usarlo. No hay grandes evidencias de que no tenga beneficio tampoco, por lo cual, por el momento, si remdesivir va a ser útil o no, permanece siendo una incógnita. Entonces, hasta el momento, de las 3 alternativas que vimos, tanto la hidroxicloroquina como el lopinavir-ritonavir como el remdesivir, no parece haber un beneficio de ninguna de esas 3 claro.
Lo interesante y lo importante, creo que todos estamos buscando la cura del COVID-19 o la medicación que pueda permitirnos salvar la vida de estos pacientes y aquellos más severamente afectados, pero eso no quiere decir que nos tenemos que dejar llevar por ensayos de calidad científica cuestionable, porque eso va a generar que generemos tratamientos de calidad cuestionable. Entonces, tenemos que mantener nuestra rigurosidad científica más allá del optimismo que todos queremos tener, y asegurarnos de que los ensayos que se nos presentan sean metodológicamente correctos, para poder obtener las mejores conclusiones. En base a eso, hay ensayos en curso, los más interesantes e importantes, y creo que los que más van a resolver estas dudas, son el Solidarity y el Discovery, que son ensayos adaptativos de 4 ramas, seguidos sobre todo el Solidarity por la OMS, que va a analizar tanto el beneficio de la hidroxicloroquina como el lopinavir-ritonavir como remdesivir, y también una rama que va a ser lopinavir-ritonavir con interferón. Esas 4 ramas, yo como dije, son adaptativas, es decir, que si se demuestra que alguna de esas ramas no tiene beneficio, se va a eliminar, y de la misma manera, si hay una nueva medicación que tenga beneficio, se va a agregar. Planea incorporar miles de pacientes en todo el mundo, con lo cual posiblemente en estos casos tengamos evidencia de mejor calidad científica. Otro ensayo en curso es el Colcorona, un ensayo con base en Canadá, y que también se está haciendo en Latinoamérica a través de ECLA, que se refiere al uso de colchicina por la actividad inflamatoria que presenta esta enfermedad. Y hay otra hipótesis que es interesante y que también está en estudio, que es el uso de anticoagulantes. Se ha visto, sobre todo en las últimas autopsias de pacientes de Italia, que hay un gran factor de trombosis que predispone a la mortalidad en estos pacientes, no solo el componente respiratorio. Si bien ya de por sí todo estado inflamatorio, como es una infección, genera una predisposición a la trombosis, se cree que inclusive esta infección además genera una especie de coagulación intravascular diseminada, y que por lo tanto podría ser lógico agregar anticoagulación. De todas maneras, repito, no hay ningún ensayo que lo demuestre hasta el momento. Sí hay 3 ensayos aleatorizados en curso al momento de hacer esta charla. Así que eso es la charla, espero que les haya interesado, los esperamos en el foro para discutir sobre estos trabajos y sobre futuras terapéuticas que vayan surgiendo, y muchas gracias por escuchar.